necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves, ya 6 de febrero de este año 2024. Gracias a las personas que siguen la sintonía de Radio UAA. Estamos en vivo completamente a través de la frecuencia modulada en el 94.5, también en vivo en el canal 26.2 UATV, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM, así es nuestro perfil. Ojalá que puedan bajar también la aplicación y que puedan seguirnos todas las mañanas. El día de hoy vamos a platicar de las amenazas a la agenda woke. ¿Qué es este término? ¿Por qué se está utilizando nuevamente? ¿Cuáles son estas amenazas? Hoy tenemos a dos especialistas que van a compartir con nosotros la información que ellos tienen. Ojalá que nos puedan acompañar ustedes a lo largo de esta hora. Y como todas las mañanas, saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buen día. Buen día a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. El día de hoy queremos hablar justamente de este tema de cómo los gobiernos, sobre todo de ultraderecha y ahora en particular en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, hay muchas amenazas a esta agenda de derechos humanos y sobre todo a los derechos de la comunidad LGBTQI+, y pues vamos a platicar sobre estos términos, sobre cómo los pues derechos que se han ido ganando, que se han ido aceptando por parte de muchos gobiernos, pues ahora se ven amenazados con estos gobiernos. Primero en Europa empezó este movimiento, ahora en Estados Unidos y pues también en Argentina y otros países de Latinoamérica. Francia, en Gran Bretaña, como dices, en Estados Unidos, en Argentina. Bueno, vamos a platicar sobre esto, ojalá que puedan acompañarnos. La línea también para que opinen está abierta, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp, igual en Facebook o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Gracias a nuestro equipo de producción, a Checo Pacheco, a Samuel Ornelas, a Sofi Cermeño, la gente que está allá en UATV, y bueno, como siempre, pues agradecerles a ustedes. Si les parece, comenzamos con nuestro resumen. Carísima la gasolina en nuestro país. Ya lo habían anunciado nuestras autoridades desde diciembre básicamente y hasta pues ayer, 5 de febrero, se ha venido haciendo un monitoreo. Hoy precisamente el Sol del Centro está publicando esta información. Es un aumento por lo pronto de 22 centavos, pareciera que es diario, pero no, dicen nuestras autoridades que no es así. Es 22 centavos en el costo promedio de la gasolina, desde el 31 de diciembre y hasta el 5 de febrero. Y esto pues ya preocupa a la población. En la ciudad de Aguascalientes los automovilistas deben pagar desde los 22.85, estamos hablando de la gasolina verde, no de la roja es más cara. 22.85 en los establecimientos que la ofrecen a menor costo, hasta 25.99 pesos por unidad. Estos sí surten en las gasolineras que la ofrecen a un precio más alto. Con base en la información proporcionada por el sitio gasolinamx.com en el territorio capital, las estaciones de Las Muradas y Avenida Aguascalientes, allá en la Colonia España, en Plaza Aguascalientes, en el cruce de Siglo XXI y Avenida San Gabriel, y Combustibles de Occidente, acá en el norte, se registran como las que ofrecen el precio más bajo, con 22.85 pesos por litro. Las que superan los 25 son las estaciones de Servicios Gasolineros de México, con ubicaciones en la calle Roma del Fraccionamiento del Valle, en Boulevard Zacatecas, que cobran el litro de gasolina pues hasta los 25.45, mientras que en la estación Dalrom de Avenida San Gabriel, esquina Poliducto, el precio es de 25.99. En los municipios del interior del estado, los costos no distan mucho, y la verdad es que
preocupa porque con este aumento en las gasolinas, pues obviamente hay un incremento en muchos productos más. Y bueno, pues todo esto enfrentando un salario que crece al mínimo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, pues trae consecuencias en la economía de las familias. No somos colonia de nadie ni protectorado. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cooperación sí, subordinación no, colaboración sí, sometimiento no, subrayó en el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución, en el que, sin mencionar al presidente Donald Trump, expresó que nada de injerencismo ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos, aunque pues los acuerdos parecen mostrar otra cosa. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que ya envió al Congreso de la Unión las reformas en materia electoral que anunció anteriormente para evitar el nepotismo y la reelección en cargos de elección al voto popular, y en el marco de la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, mencionó pues que va a enviar estas reformas al Congreso de la Unión para que pues se lleven a cabo, como se ha hecho ya tradición, anunciar cada 5 de febrero reformas importantes en materia constitucional. Que ayer también, por cierto, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en sesiones obviamente por separado, pues ya se aprobó esta lista. Son 1,416 candidatos seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para contender por cargos de ministros, magistrados y jueces para el próximo 1 de julio. Y bueno, hoy por la mañana, en la mañanera, justamente se presentó Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es secretaria de Ciencias, Tecnología e Innovación, y presentó este proyecto de semiconductores mexicanos, el programa Cutzari. Vamos a escuchar lo que dijo. Este es Y bueno, pues ya se darán a conocer los detalles de esta información. Por lo pronto, pues se habla de que los gobiernos de Puebla y Jalisco son las entidades que en una primera etapa van a tener sedes para el diseño de estos semiconductores o chips de este programa nacional que lleva este nombre, Cutzari, y que significa arena en purépecha. Y en el país continúan viviéndose jornadas violentas, una de ellas ayer en el municipio de Villahermosa, Tabasco, en donde se reportaron al menos 8 personas muertas, 2 de ellas policías estatales. De acuerdo con reportes de medios locales, durante la mañana del miércoles se reportaron 4 ejecuciones en las comunidades de Casablanca, 1 de Mayo y Los Naranjos, ubicados en los municipios de Centro, Comalcalco y Huimanguilla, respectivamente. A estas muertes se sumaron otros hechos violentos, como el reportado en la ranchería Santa Rosalía de Cárdenas, donde se reportó un incendio de una camioneta. Por otra parte, en San Luis Potosí, autoridades y colectivos de búsqueda localizaron un campamento en Río Verde, donde criminales disolvían cuerpos en ácido y los enterraban en fosas clandestinas. El sitio fue hallado en tierras de uso común en la comunidad de Agua Dulce, cerca de los límites con San Ciro de Acosta. Se han identificado restos óseos y prendas de vestir de al menos 9 fosas. Colectivos advierten que la búsqueda será larga debido a la magnitud del hallazgo que se dio ahí en San Luis Potosí. Y bueno, ya platicábamos esta semana de la Guardia Nacional y los militares que son trasladados a la frontera como una de las medidas que toma el gobierno federal para evitar que haya estos aumentos a los aranceles. Y bueno, pues hoy se da a conocer que militares están ya vigilando, se suman más, al menos unos 2,000 en la zona turística de Playas de Tijuana, junto al muro fronterizo con Estados Unidos, como parte de este despliegue de miles de soldados
al que se comprometió México. Casi 2,000 uniformados fueron asignados para reforzar la seguridad en esta ciudad. Un camión de transporte de tropas y camionetas con agentes armados también evidencian el arribo de más militares a la ciudad. Vale la pena destacar que Baja California sumó 2,368 asesinatos en 2024, esto es un 7.9% del total nacional, convirtiéndose en el segundo estado más violento del país después de Guanajuato, según dicen las cifras oficiales. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. La agenda woke ha emergido como un concepto clave en las luchas sociales y políticas del siglo XXI, especialmente en los contextos de igualdad racial, feminismo, derechos LGBT y cambio climático. Originalmente la palabra woke proviene del inglés wake, que significa despertar, y se utilizaba para describir la conciencia y la alerta sobre las injusticias sociales, especialmente en los movimientos de derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos desde la década de 1930. A lo largo de los años, el término fue adoptado por diversos movimientos progresistas representando un estado de alerta frente a la discriminación y los abusos de poder. Sin embargo, a partir de la última década, especialmente a raíz del auge de movimientos como Black Lives Matter, el término woke ha sido resignificado por sectores conservadores, convirtiéndose en un epíteto despectivo utilizado por la ultraderecha para desacreditar las luchas por los derechos humanos y la diversidad. En lugar de referirse a una conciencia social positiva, ahora es visto por estos grupos como una amenaza a los valores tradicionales y la libertad individual. Los primeros ejemplos de esto lo vimos en las elecciones europeas de Francia y Gran Bretaña. En este momento, gobernantes de la ultraderecha como el presidente estadounidense Donald Trump y el de Argentina, Javier Milei, han arremetido contra lo que consideran una epidemia o cáncer representado por la ideología woke. En el caso de Trump, esta postura fue central en su campaña, y desde su discurso inaugural apuntó que interpondrá medidas para contrarrestar políticas de inclusión y diversidad, promoviendo una visión tradicionalista de la sociedad. Milei atacó el wokismo durante su intervención en el foro de Davos, presentándolo como una amenaza para el mérito individual y la libertad personal. En este contexto, el rechazo al wokismo parece ser un componente común en las políticas de los gobiernos ultraconservadores, que buscan contrarrestar lo que perciben como un exceso de políticas progresistas. Estos movimientos, impulsados por líderes de diversos países, defienden el restablecimiento de los valores tradicionales y critican los movimientos por la justicia social como divisivos y coercitivos. La politización de la palabra woke ha generado una división en la opinión pública global, donde muchos ven estas críticas como una respuesta legítima a la opresión histórica, mientras que otros consideran que son un ataque al pluralismo y a la diversidad de ideas. Este será el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos y bueno, agradecemos muchísimo la participación de nuestros expertos en este tema que vamos a abordar, amenazas a la agenda woke. En primera instancia presentar a Susan Rodríguez, ella es coordinadora estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans AC. Bienvenida y muchas gracias, Susan, como siempre. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros Wilfrido Salazar, abogado, activista y especialista en derechos humanos. Bienvenido, Willy. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a los dos. Ya más o menos tenemos el contexto de lo que es esta agenda woke o este concepto que se ha utilizado en la historia hace muchos años, pero que ahora tiene pues otro empuje, otra forma, otra visión con estos gobiernos ultraconservadores que pues están en varias naciones en el mundo poniendo en entredicho pues este sentido de ser woke. ¿Cuál es el verdadero sentido precisamente de ser woke?
Yo insisto en que puede ser esta interpretación de, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, ¿no? El último párrafo del artículo 1 constitucional establece que queda prohibida la discriminación por motivos de raza, edad, estado civil, etcétera. Que esto es lo que jurídicamente se conoce como categorías sospechosas, que son, digamos, sospechosas de discriminación, que digamos que han sido han sido los grupos históricamente más marginados, digamos por cuestiones clasistas, de género, misóginas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, inclusive creo que hay varios spots todavía vigentes, que cuando hablan que se va a tocar un tema que alude a una de estas poblaciones, debe de existir una argumentación reforzada, es decir, se debe de analizar todo el contexto, todas las aristas, cuando un caso jurídico involucra a alguna persona perteneciente a alguna de estas poblaciones, y digamos debe de tener un enfoque especial, ¿no? Así como en los temas de género siempre se habla de usar los lentes morados para tener este enfoque de género, o en temas de diversidad, los lentes arcoíris, etcétera, igual para las personas con discapacidad, tercera edad, migrantes, etcétera, ¿no? Digamos que son parte de todos estos grupos que forman estas categorías sospechosas. Y lo que se trata precisamente al prohibir la discriminación es que, digamos, se resarza una justicia social que históricamente ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, también como parte del resarcimiento de esta justicia social, muchas veces se han generado agendas afirmativas, que son agendas que precisamente están tratando de revertir, digamos, todo el daño histórico que se ha hecho. Esta parte de que existan cuotas, por ejemplo, en materia de género, personas con discapacidad, personas de poblaciones afrodescendientes, cuotas, bueno, de diversidad y discapacidad, etcétera, y que muchas veces esto molesta precisamente pues a quienes detentan el poder, ¿no? Y ahorita pues todo el tema migrante obviamente es un tema pues muy detonador, o que molesta precisamente a estos espacios de poder, sobre todo Estados Unidos, todos estos países, y que precisamente pues para ganar o para mantener esta narrativa discursiva que muchas veces les llegó al poder, los llevó al poder, pues precisamente siguen utilizando estas iniciativas para permanecer, ¿no? Pero pues sí, es finalmente pues un discurso de regímenes autoritarios. Creo que de alguna manera han tratado de llevar a un plano muy superficial el tema de la lucha de los derechos humanos, hablando ellos de, por ejemplo, eliminar el lenguaje inclusivo, porque todos debemos ser los o las, o sea, como llevarlo a temas que tienen que ver más con aspectos que no van, digamos, al fondo del asunto de los derechos, como decía Willy, sino a cosas mucho más superficiales como el puro lenguaje, el hablar de que a todos los niños se les va a dar una casi instrucción para que puedan ser o no trans independientemente de sus padres o en contra incluso de sus padres, ¿no? O sea, como que se ha tergiversado esta agenda de derechos humanos o woke hacia elementos que en realidad no tendrían por qué discutirse dentro de esta agenda. Así es. Esto lo hemos visto en diferentes expectativas de cómo la lucha que se va avanzando luego la utilizan en nuestra contra. ¿Qué pasó con el tema de la identidad? Se utilizó el tema del borrado de mujeres, e hicieron que las mujeres feministas o las feministas en general tuviéramos un pleito con las diversidades, porque de esa manera destruyen. Haz a tu enemigo que se peleen entre ellos. Tú no los destruyes, solitos se van a destruir. Eso es lo que buscan. ¿Qué está pasando con las infancias?
En México se protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero el discurso que traen es de no hay que mutilar, no hay que hormonar, no hay que cambiarle con tu ideología, cuando lo que están haciendo es disminuyendo o violentando los derechos de las infancias, utilizando nuestros mismos derechos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no nada más va a ser con tema de diversidad. Ya lo hemos visto en Argentina, quieren ir por el tema de los feminicidios, del aborto. O sea, son derechos que van a ir, si no nos cuidamos, los pueden hacer que se regresen, que retrocedan, que nos violenten nuevamente. La ultraderecha es de cuidado y no lo hemos tratado de ver como en verdad debe de ser. ¿Cuál es la consecuencia de estos discursos? Porque, por ejemplo, estaba leyendo Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, habló justo de esto de la agenda woke, desprestigiándola, descalificándola, haciendo mofa incluso. Vemos, por ejemplo, a Donald Trump, que de pronto pues toma estas medidas para quita recursos, por ejemplo, a programas de diversidad de género, escuchaba a los deportistas que sean que hayan tenido alguna cirugía para modificar su sexo, que no se les va a permitir que participen en las contiendas internacionales. O sea, todas estas cositas que han venido diciendo y haciendo algunos, que tanto perjudican a estos avances, cómo los ve la población, porque también leía una encuesta en Estados Unidos en donde decía que a escasos días de que ha tomado protesta Donald Trump, tiene un nivel de aceptación allá en Estados Unidos muy bueno, incluso con estas medidas que ha tomado. Digo, son varias cosas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, obviamente, pues es una estrategia informativa, ¿no? Por ejemplo, de lo que comentaba Susana hace rato, digamos, siempre hemos tenido políticas o políticos de derecha, ¿no? Que han tratado de desprestigiar, por ejemplo, que han estado en contra de las infancias trans, cuando pues todos los estudios científicos, psicológicos, hablan de que la identidad y la orientación sexual se forman en la primera infancia, ¿no? Que obviamente cuando está la persona en desarrollo, pues es como muy difícil que lo exprese, se le imponen ciertos parámetros sociales, ¿no? De que si naciste con pene tienes que ser niño, si naciste con vulva tienes que ser niña, y se le impone un estándar, ¿no? Entonces, entre lo que siente la persona y lo que se le educa, pues es como muy complicado que lo exprese, que lo manifieste, ¿no? Y obviamente cuando esto está como en contra de las expectativas de la familia, del núcleo familiar, pues se da ahí una pelea, digamos, se da una serie de tensiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Jurídicamente, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido dos principios que son fundamentales: el libre desarrollo de la personalidad, en el que cualquier persona, a cualquier edad, pueda tomar las determinaciones que le sean útiles para su vida, para el desarrollo, para sentirse bien, ¿no? Y también, por ejemplo, el interés superior de las infancias, ¿no? Que en ese sentido es lo que sientan, lo que quieran finalmente las infancias, las adolescencias, lo que sea mejor para su desarrollo, no lo que considere mejor las personas adultas. Inclusive, pues un servidor alguna vez me tocó discutir con el director actual del registro civil, que hablaba que dónde quedaban los derechos de los padres, y perdón, no existe ningún tratado, convención, reglamento que hable de los derechos de padres y madres, ¿no? Existen obligaciones, no existen derechos. Los derechos son de las infancias y de las adolescencias. Entonces, cuando tenemos esta visión adultocentrista, obviamente, pues todo este tipo de discusiones de derechos, pues mueve y tambalea el poder, ¿no? Yo lo comentaba, o lo llegamos a comentar también cuando este diferendo entre la diputada Salma Luébano y Cuadri, que Cuadri habló que de mutilación y de hormonización a menores de edad, cuando esto está prohibidísimo en el país. O sea, en México, y entiendo yo que en la mayor parte del mundo, no puedes hormonizar a ningún niño, a ninguna niña,
no puedes realizar ninguna intervención quirúrgica para modificar, digamos, el tema corporal para la identidad. Eso está prohibido. Entonces eso es un mito, eso es una falacia, está totalmente prohibido. Lo que sí hay son inhibidores hormonales, precisamente para que ya no se desarrollen las manifestaciones genéticas, por ejemplo, en los varones el engrosar la voz o la vellosidad, o en las mujeres el desarrollo de las caderas y el desarrollo de los senos, ¿no? Eso es lo único que hay, eso es lo único que está permitido, pues. Pero son hasta que las personas cumplen 18 años de edad que pueden tomar estas determinaciones. Obviamente por eso es necesario que haya un buen acompañamiento psicológico, etcétera, y que también pueda haber este acompañamiento con las familias, ¿no? Porque pues es evidente, inclusive en los primeros casos de transición de adolescencia trans aquí en Aguascalientes, una de las compañeras, Helena Gredano, que acompañó el proceso, ella decía, es que es muy importante trabajar con papás y con mamás, porque finalmente también es como un tema de tanatología, ¿no? O sea, tú tenías una expectativa con tu hijo, con tu hija, llega tu hijo, tu hija y te dice, quiero ser niña, quiero ser niño, y pues hay que trabajar también todo este proceso con las familias, ¿no? Entonces, sí es una situación integral, pero que, insisto, existe mucho mito, existe mucha desinformación, y yo creo que esto es lo que hay que combatir. A mí me preocupa, digo, de todo, y ahora retomando el tema de Trump, digo, de todo lo que ha dicho, digo, a mí me preocupa más lo que ha dicho, por ejemplo, eso de quitar estas restricciones de las áreas naturales protegidas de Estados Unidos, o esta protección ecológica que hay a ciertas áreas, precisamente para explotar los recursos naturales con los que cuenta el país, ¿no? Entonces, digo, eso va a ser un daño irreversible, eso sí nos va a afectar a toda la población. Y yo insistiría, digo, así como está ese ejemplo, yo creo que hay que analizar política por política, y habría que ver las instancias jurídicas de Estados Unidos, qué es lo que hacen. Estaba escuchando que ante la prohibición, creo que de los paquetes que venían provenientes de China y de Taiwán, la misma oficina de correos postales de Estados Unidos dijo que no la iba a aplicar, porque finalmente son como una especie de organismo descentralizado que dependen de la Cámara y no del Poder Ejecutivo. Y entiendo también que había, no recuerdo qué medida, pero que ayer, esta parte, de no reconocer la nacionalidad de los hijos de migrantes que hayan nacido en el país, ya fue revertida por algo similar a lo que es un juzgado de distrito, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver qué tanta capacidad tienen las instancias jurídicas en Estados Unidos para ver a dónde van. El panorama sí es feo, pero creo que lo que sí habría que reconocer es que ha permeado mucho este discurso, sobre todo en las redes sociales, y que no estamos hablando solo de las generaciones como la de Trump, sino que en las generaciones jóvenes también está imperando este discurso antiderechos, ¿no? Mira, lamentablemente saben dónde golpear, pero estas líneas que utilizan para distraer, porque si son distractores, no nada más se quedan en el tema de los derechos de las personas LGBT. Si hablamos del tema del libre desarrollo de la personalidad, no nada más afectaría a los niños y niñas de la comunidad LGBT o a los adultos, sino cuántas infancias van a tener conflictos que ya hemos visto simplemente en México, por un cabello, por un uniforme, por una forma de expresarse, por una simple pintada de uñas, que no te va a cambiar ni el género, no te va a cambiar tu orientación. El libre desarrollo de cómo voy a vivir para encajar en una sociedad. Ya lo dijo Willy, las personas LGBT que viven estos posicionamientos de violencia no siempre están solos, y hay lugares que tenemos para el acompañamiento psicológico. Las infancias trans no actúan solas, ya lo dijo Willy, es tema de familia, tema grupal, pero con profesionales. Primero va un acompañamiento psicológico para entender qué es lo que vive esta infancia, y después, cuando ya se encontró estas necesidades, buscar con el especialista adecuado. En Aguascalientes sí tenemos ciertos apoyos, por ejemplo en Seguro Social. Falta el avance en el área pública como Hospitalidad Algo, Tercer Milenio,
etcétera, etcétera, centros de salud. Pero siempre buscando nosotros, las herramientas para no afectar. Y así como se dijo, si se llegara a hacer un bloqueo de ciertas características, se pueden revertir. Eso sí, porque luego mencionan, ¿y si la infancia no está decidida y no está consciente? Claro que va a estar consciente, tarde o temprano va a haber el momento en que si dice, ya no lo quiero, es el mismo derecho que va a tener para decidir que ya no quiere. Y si ya lo retira, no le va a suceder nada porque solamente va a evolucionar lo que se detuvo por un rato. Son las 9:30 a.m, vamos a hacer una pausa. La línea está abierta, 449-912-1588, para que participen con nosotros. Igual, en redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria. Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate. Mi INE está hecha de inclusión. INE. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Es que estaba en modo y he estado muchos años de mi vida en modo sobreviviente. La voz de tu emoción. Muy pronto por Radio UAA. La hora exacta en Radio UAA, las 9:32. Prospectiva 94.5. Ya son las 9:33 a.m. Estamos hablando de las amenazas a la agenda woke y están con nosotros Susan Rodríguez, que es coordinadora estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans AC, y Wilfrido Salazar. Él es abogado, activista y también especialista en derechos humanos. ¿Qué pasa con los organismos, con las asociaciones, con los grupos que hace la gente que están pues siempre como a la defensa de los derechos humanos, ambientales, de los migrantes, etcétera? Pues yo creo que se viene una crisis fuerte. Hay que reconocer que Estados Unidos era uno de los países que a través de sus diferentes agencias pues apoyaban muchos movimientos, ¿no? Por ejemplo, la USAID en temas de seguridad, en temas de periodismo, de libertad de expresión, en temas de salud, en temas de migración, inclusive la USAID tenía un buen financiamiento y digamos al cortar este brazo hay varias organizaciones o varias redes que entiendo están cayendo en crisis ahorita porque no se sabe qué va a pasar. Hace unos días tuve contacto con un integrante nuevo de ACNUR aquí y me decía, pues hasta mayo vamos a saber con qué sí, con qué no, vamos a poder trabajar. Y pues digo, se viene eso, ¿no? Yo insisto, el tema ambiental me parece que es de lo más lamentable, preocupante, porque pues va a haber afectaciones a todo el mundo. Obviamente posturas como esta de que quieren llegar a hacerse cargo de la franja de Gaza, digo, me parece terrible, y digo, ya ahí Europa alzó la voz, pero pues finalmente Europa también yo
pareciera como con ciertas limitantes, ¿no? Porque sabe que el tema comercial pues es muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues sí, se vienen varias crisis, insistir la crisis migratoria, o sea, que nos va a tocar trabajar aquí en México, va a ser muy complicada. Creo que tiene que haber mucha eficiencia y mucha inteligencia por parte tanto de las autoridades como de los organismos civiles, y que tendríamos que estar trabajando de manera más conjunta, ¿no? Y a lo mejor nos hemos limitado dentro del programa a hablar de los derechos de la comunidad LGBT, pero la agenda WOC tiene que ver con todo esto que tú decías, Willy, con temas de justicia social que tiene que ver, por ejemplo, con el tema migratorio, y que de alguna manera, pues México hasta está apoyando para que se vayan dando estos temas de regreso de migrantes o de que no pasen por la frontera, no sabemos en qué condiciones, ¿no? Sí. Y no nada más el tema de los migrantes. Esta agenda se inició por, lo sabemos, los vecinos, compañeros, hermanos, que les decimos de color, pero ellos se autorreconocen como negros, porque esa es la palabra que ellos sí tienen que dignificar, o la han dignificado. Pero ¿qué va a pasar con ellos también? Con las poblaciones, que aparte no nada más existen las personas negras en Estados Unidos, sino cuántas personas de diferentes culturas, nacionalidades, y aparte ya cuántas mezclas hemos realizado con estos matrimonios que se hacen en Estados Unidos de tantas culturas. ¿A quiénes más va a afectar? ¿Cuántos retrocesos va a haber? Y no nada más en temas de migración, de identidad, de color, de raza, sino de salud, de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, ahí yo creo que ahí hay todo un reto. Hay que reconocer que finalmente toda la humanidad somos un producto de precisamente de la migración, ¿no? O sea, claro, desde procesos de colonización, etcétera. Pero pues en todo caso pues hay que trabajar también. Yo creo que ahí el sector social, sociológico, pues tiene que hacer mucho trabajo. Desde hace mucho tiempo se ha estado promoviendo todo el tema de la interculturalidad, que más allá de reconocernos diferentes y de que existe un respeto, pero que a lo mejor el reconocimiento de las diferencias pudiera ser inocuo, ¿no? Porque no genera nada, ¿no? O sea, tú estás allá, yo estoy acá, somos diferentes, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pero la interculturalidad va, ¿qué vamos a hacer? Somos diferentes, pero hagamos algo de manera conjunta, ¿no? Que es como desde en materia cultural o musical, digamos, todas estas fusiones que se hacen, digamos, la cultura tiene muchos ejemplos precisamente de la interculturalidad, pero a nivel social pues también deberíamos de estar haciendo estos procedimientos de, bueno, cómo interactuamos, cómo nos respetamos, cómo respeto tus creencias, tus costumbres, etcétera, que mientras no afecten a terceros, pues yo este tema de que pues cada quien está en la libertad de hacer lo que mejor le plazca, siempre y cuando no exista una afectación a un tercero. Ahora, obviamente estos gobernantes no se mandan solos, como tú decías, Susan. Aquí en México todo está muy regulado en todos los temas. Cuando hay una situación, estas asociaciones hacen esfuerzos conjuntos, como las Madres Buscadoras, como Derechos Humanos, pero también está esta otra parte de los acuerdos internacionales, desde donde los países tienen que cumplir con ciertas normativas, procedimientos y acciones para garantizar precisamente los derechos de las personas en todos los sentidos. Así es, pues somos como una colonia, todo el mundo, cada país es un fraccionamiento y en cada país tenemos nuestras propias casas, pero siempre tiene que haber un acuerdo, porque no nada más es la política interna, sino la política internacional, porque te tienes que llevar bien con otros países por el tema de economía, de transporte, porque no nada más es que vayan y viajen a buscar trabajo, sino también entre lo que van y vienen las personas, pues es el tema económico. A todos los países nos conviene que haya turismo, y con estas políticas que se están realizando vamos a violentar. Entonces, si no aprendemos a respetar los derechos internacionales y bajarlos directamente a nuestro país, se va a ver afectado primero desde la República, luego los estados, y es lo que nos hace falta, informarnos como sociedad, entender por qué está pasando esto, y no dejarnos ir con el primer reel o spot que ponen en contra de algunos derechos.
lamentablemente nos van a vender lo que para ellos es lo que conviene, pero a veces hay que entender, ¿nos conviene a todos esto que están haciendo? ¿Y qué tanto, en ese mismo sentido, será posible conciliar cuando para los gobiernos, sobre todo estos, es importante politizar y polarizar para lograr ellos su objetivo electoral al final de cuentas? Sí, yo creo que lamentablemente, y eso lo vemos en Estados Unidos, en México, hay que reconocerlo, este lamentable tema de la polarización y la politización, en donde o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Creo que sí es muy lamentable, y bueno, creo que más lamentable que la oposición sea poco creativa y poco efectiva también, ¿no? O sea, totalmente desdibujada y demás, en el caso mexicano, ¿no? Pero yo creo que respecto a lo que también preguntas, va a ser todo un reto precisamente para la política internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, porque pues lo que más existe, digamos, es el alto comisionado de derechos humanos en Ginebra, Suiza, donde pues lo único que hay, digamos, es como el tema de la vergüenza pública, ¿no? Porque los países van y cada examen periódico universal, que les toca a cada país más o menos cada 4 años, pues los países van y dicen que todo está bien, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las organizaciones civiles presentan informes sombras, obviamente con países que son aliados a ciertas causas, y ya después de que el país presenta su informe en materia de derechos humanos, los diferentes países hacen observaciones o recomendaciones. Entonces, digamos, el parámetro es el número de recomendaciones, que por cierto no están sujetos a revertirlas los países, pero es como un tema de vergüenza pública, donde ya cuando presentan el siguiente informe hablan de qué tanto atendieron las recomendaciones internacionales, ¿no? Pero insisto, por ejemplo, México ahí tiene todo un tema. Por ejemplo, el último examen periódico universal abrió diciendo que la seguridad pública era seguridad civil, ¿no? Cuando pues todos sabemos que está más militarizado que nada, ¿no? Pero pues es eso, o sea, no hay nada vinculante, no hay nada que pueda obligar a los países inclusive a respetar acuerdos o tratados internacionales. Estados Unidos es uno de los países que no ha firmado varios tratados, y pues sí, pero pareciera como que no va a ser todo, pues no, Al lamentablemente. Pero no hay Es una consecuencias. imposición. ¿O sí las hay? ¿Para Estados Pues, Unidos? tiene que ser la sociedad, ¿no? La que... Sí, los grupos sociales, comunitarios, organizaciones que, como dice Will, a fin de cuentas, tenemos otros números, evidenciamos las realidades que a veces no se manifiestan en los medios o que el mismo país no lo quiere reflejar, como las muertes, asesinatos, violencias, etcétera, etcétera. Pero pues, ahora sí que el pueblo le reclame, que es lo que debe de hacer. Antes que esperar que otros países nos reclamen, nosotros mismos debemos de empezar a levantar la voz y reclamarle al gobierno qué estás haciendo y no quedarnos de brazos cruzados. Pero aquí entra otra vez la desinformación de lo que platicábamos de esta encuesta, desde donde todas estas enmiendas que propuso, todas las avala la población. Pues es que yo creo que hay como sí tenemos todavía una mayor parte de la población desinformada, tenemos mucha población que no es empática con muchas de las causas, no ve más allá de su metro cuadrado, y tenemos mucha población poco politizada, ¿no? O que pueda tener un posicionamiento. Inclusive hay gente que tiene información que está politizada, pero que le cuesta trabajo posicionarse. Creo que alguna vez lo comenté aquí, ¿no? Digamos, todo este grupo que buscó el avance de los derechos ciudadanos en los 90s en Aguascalientes, en México, que hoy en día está muy cercano a Morena o al grupo en el poder, es poco crítica, son personajes poco críticos, por ejemplo, al tema de la militarización, por ejemplo, ¿no? O digamos toda esta campaña que se ha hecho contra el Poder Judicial, que sí, efectivamente, era muy perfectible, pero pues pareciera que hacia donde va es poco
También poco, será muy perfectible. mucho más perfectible va a ser, ¿no? Yo insistiría que tal vez si fuéramos ciudadanía más consciente, más responsabilizada y dijéramos, ok, vas a hacer un cambio, ¿en cuánto tiempo me garantizas, por ejemplo, Poder Judicial, ¿no? ¿En cuánto tiempo me garantizas que los asuntos se van a resolver más rápido, con justicia, que no van a tener un costo, ¿no? En materia de seguridad, bueno, vas a hacer estos cambios, ¿en cuánto tiempo me garantizas que voy a transitar libremente a cualquier hora, que las mujeres no pueden vestirse como ellas deseen y que no van a sufrir ningún tipo de acoso ni de violencia en el trayecto de su casa al trabajo, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos hace falta exigirles más cuentas a las autoridades del color que sean, de todos los colores, y ojalá fuera en todos los países. ¿Y qué tanto nos hemos vuelto también activistas de redes sociales? Y no necesariamente como hacer una protesta mucho más visible, que realmente empuje decisiones que le convengan a las minorías o a la sociedad en general. Sí, el de hacer la incidencia política real, nada más hacer la actuación que pues en ocasiones estos críticas en las redes, lo que en lugar de ayudar, perjudica, porque pues empiezan a polarizar más, ¿no? Así es. Eso, y pues poner el cuerpo, ¿no? Dicen también hay varias compañeras, o la cuerpa. La cuerpa. Y por ejemplo, bueno, no sé, veo yo, de pronto estos gobiernos ultraderechistas están otra vez como tomando fuerza, quizás en América Latina pues todavía como que la izquierda, pero de pronto vemos como Argentina, que España. tienen, Yo creo que Francia. sí hay que reconocer que digamos que en ese avance democrático que se da a partir de los 90 sí ha habido muchas deficiencias, ¿no? Digo, yo el otro día estaba escuchando todos los temas de corrupción, o que iba a explotar una bomba en el INAI, que ya está por desaparecer y demás. Qué lamentable que estos organismos que realmente se hicieron para generar un contrapeso, pues también hayan estado pues permeados por la corrupción, por la ineficiencia, ¿no? Pero me parece más lamentable que se desaparezcan de un plumazo, y que ahora quién va a garantizar, por ejemplo, el acceso a la información, por ejemplo, del periodismo, ¿no? O sea, quién va a garantizar, si de por sí ya estaban como demasiado cooptados, por ejemplo, aquí el Instituto de Transparencia Local, que y dicho por muchas y muchos compañeros y amigos periodistas que tenían que ir hasta el recurso de revisión del INAI, porque pareciera que aquí el instituto local no era eficiente para la transparencia o para el acceso a la información, pero ya no habrá ese recurso, pero ya no va a estar este recurso, ¿no? Entonces ahora sí todo va a quedar en manos de los poderes locales, que también va a ser muy lamentable, ¿no? ¿Qué visualizan ustedes que suceda con esto de la agenda woke? Pues si no despertamos, nos va a llevar, así vulgarmente se dice, entre las patas a todos, porque se encadena el tema de violentar derechos humanos, porque hablamos de derechos humanos, se ve con un solo color ahorita, pero así agarran caminito los violentadores, poco a poco se van metiendo como y destruyendo. Entonces, si no nos ponemos las pilas, si no empezamos a hacer alianzas como activistas de derechos humanos, como personas civiles que defendemos nuestros derechos en cada país, puede haber un retroceso y más violencia generalizada, como en algunos países que pues no hay comida, no hay derechos, no hay acciones. Pues yo creo que tendríamos que replantear varias estrategias. Digo, a nivel local, pues Aguascalientes siempre ha sido muy conservador con los poderes que han estado de manera previa y el actual, ¿no? Si ha habido un partido antiderechos, pues ha sido Acción Nacional, pero el PRI en su momento también fue totalmente antiderecho y totalmente conservador. Y digamos, todavía Aguascalientes tiene muchos diques en materia de ejercicio de derechos que solamente se logran a través del amparo, ¿no? A mí un poco lo que me preocupa es, bueno, cómo va a estar funcionando el Poder Judicial Federal ahora con esta reforma. Confiemos que se pueda avanzar. Digo, creo que afortunadamente
si bien viene el cambio de titulares, lo cierto es que hay toda una base con mucha experiencia que a final de cuentas es la que siempre saca los trabajos, ¿no? Entonces, son los secretarios de acuerdos quienes hacen las sentencias, secretarios de acuerdos quienes hacen las sentencias, y pues ya prácticamente el juez, la jueza, las revisa y las firma, ¿no? Entonces, bueno, yo confío que no haya un deterioro en esa parte, y pues vamos a tener que seguir luchando. Yo creo que los activismos también tenemos que vincularnos más al tema económico, porque pues ya vemos que lo que rifa, como dicen, pues es la economía, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que tejer más lazos, ¿no? Hablando de justo de este tema económico y metiéndonos al mundo del entretenimiento, creo que una parte de la agenda woke había avanzado mucho, sobre todo en el tema de poner en películas, en, no sé, series, etcétera, los temas de derechos humanos, de diversidad, de raza, etcétera, como en este avance, ¿no? Y ahora ya algunas de estas plataformas han declarado pues que ya van a quitar de su agenda o de sus programas todos estos temas para volverse a dedicar solamente a entretener a la gente, ¿no? ¿Qué tanto ahí también puede afectar este avance? Bastante, porque ya se había hecho la agenda de inclusión. Más que el tema que lo manejemos con que es una imposición de ciertos temas, es hacerle entender a la gente o de informar a la gente que existen los derechos, es regresar a lo mismo, a decir, hay derechos y hay que empezar a respetar los derechos, porque en quien no respete derechos va a haber sancionado. Aquí se puede sancionar. Lamentablemente, por ejemplo, en Aguascalientes la gente no cree que pueden recibir un castigo por violentarle los derechos a las personas. No hablamos de un solo grupo, a las personas. Es también falta de información, pero si nosotros distraemos a la gente con ciertas características, y no sabemos que podemos denunciar, que nos podemos defender o que podemos ser sancionados, vamos a seguir normalizando la violencia. Eso es lo lamentable. ¿Y qué tan efectivas son estas leyes, normativas, procedimientos en la defensa de todos los temas que se ha... Pues mira, lamentablemente temas de discriminación en Aguascalientes, vamos 2 cuadras atrás del desfile. Desde el 18-19 hubo un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia donde se instruye a todas las fiscalías o procuradurías, todavía algunas, de que abran una mesa, digamos, así como existen los centros de justicia para mujeres, que digamos son mesas de Ministerio Público con una capacitación especializada con enfoque de género, precisamente para tener esta empatía cuando reciben una denuncia que tenga que vulnere los derechos de las mujeres. Se instruyó 18-19 para que las fiscalías o procuradurías abrieran mesas que tuvieran que ver con la diversidad, a lo mejor una mesa, digamos el estado de Jalisco abrió creo que hasta una vicefiscalía o vamos, es una área mucho más completa, ¿no? Jalisco, que obviamente es un estado mucho más grande, y aquí en Aguascalientes ni siquiera hemos avanzado en eso, ¿no? No ha habido la voluntad política, especialmente de este último fiscal, de abrir esa mesa, y a pesar de que luego se nos informó por parte de la Fiscalía General de la República que ha habido personal de la Fiscalía de Aguascalientes que ha ido a recibir capacitación y todo, no se ha abierto, ¿no? Entonces por eso digo que vamos 2 cuadras atrás del desfile, porque hay casos de discriminación que hemos acompañado a presentar a la Fiscalía y que simplemente no proceden, casi que se requiere hacer, que debe de haber una lesión, debe de haber un daño, y pues lo que decimos, pues ya cuando existe el daño, la lesión, pues ¿para qué, no? Claro. Digo, ya es otra comisión de delito, pero el tema de discriminación, algo que se pudo haber prevenido, no se está atendiendo. Ayer decía la maestra Teresa Martínez Mercado que todo lo queremos solucionar con leyes en México, pero que realmente no hay programas o políticas públicas que nos ayuden a encauzar ciertos temas como estos, por ejemplo, ¿no? Sí, lamentablemente lo dijo Willy. El artículo 1 constitucional dice, hay leyes que dicen que lamentablemente en la práctica no se cumplen. ¿Pero por qué? Porque aparte de que no hay un mecanismo de información, no hay un mecanismo de capacitación,
tampoco hay un sancionador al servicio público, porque no se ha sancionado a quien no cumple la ley. Y ahí nos regresamos otra vez un poco a lo que hemos dicho, y en el tema de políticas públicas me parece importante, porque una política pública debe de ser evaluada, se debe de evaluar su eficacia, es decir, primero no se debió de haber generado como por ocurrencia, ¿no? Se supone que debió de haber estado fundada y motivada. Entonces, ha habido muchas iniciativas, pero la verdad es que ni siquiera la ciudadanía no nos involucramos en evaluarlas, ¿no? Yo insisto, ¿de qué sirve de que pavimenten afuera de mi casa si año con año se generan baches y tienen que irlos a reparar, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momento le voy a exigir al gobierno, oye, preséntame el contrato de a quien contrataste para poner, poner aquí el asfalto, qué calidad de calidad, cuál fue la garantía, cuántos años, y bueno, los vecinos, las vecinas y vecinos vamos a ser vigilantes de que esta inversión que se hizo con nuestros impuestos dure lo que esa empresa dijo que iba a durar, y que para eso firmó un contrato de garantía, etcétera, etcétera. Así en todas las políticas públicas, toda la ciudadanía deberíamos involucrarnos. Claro, y también decía ayer la maestra Isabel Martínez Mercado que empezar nosotros por evolucionar, ser más educados, ser más comprometidos, ser más responsables, pues ahora sí que desde nuestras familias. Pues eso es también como la clave del cambio en todas las naciones del mundo. Sí, como la parte del respeto, ¿no? Lo que decía, que bueno, que más allá de respetarnos y de reconocernos diferentes, y no meter, o sea, tú eres libre de hacer lo que quieras siempre y cuando no me afecte a mí o a una tercera persona, y ya después trabajar socialmente en otros temas que podemos trabajarlos a partir de nuestras diferencias, pero construyendo acciones nuevas. Claro, informarnos y participar, creo yo. Pues les agradecemos muchísimo a ambos que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya se nos agotó el tiempo, pero gracias por compartir con nosotros esta información, Susan. Gracias. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias a ustedes. Y ya nos vamos, Mel. Ya nos vamos, los invitamos a que mañana nos acompañen. Vamos a hablar de la crisis alimentaria que puede tener